Muy buenos días, estimados amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este lunes, señores, lunes 11 de noviembre del 2024, con 24 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional, y el clima húmedo, muy húmedo, lloviendo desde anoche, y así está todo el país. Bueno, por lo menos hay como 18 provincias entre alerta verdes y amarilla. Tres fenómenos atmosféricos provocarán hoy más aguaceros, nos trae el Caribe en su primera plana. Así que es de atención y de cuidado. Se han convertido los noviembres en los mayos que eran cuando yo era niño, ¿no? Antes llovía en mayo, ahora en noviembre es el mes. El COE eleva 18 y 11, 25 las provincias, 26, mira. El COE eleva 25 las provincias en alerta por combinación de onda tropical, vaguada y sistema frontal. Éramos muchos y parió la abuela. Se esperan más de 100 milímetros de lluvia. Señores, hay que estar pendiente, hay que tener mucho cuidado. De hecho, en la línea noroeste, para los que no conocen el término, en la línea Dajabón, Valverde Mao, etcétera, Montecristi, todo ahí por esa zona, más de 40 comunidades aisladas. Ahí está lloviendo, tiene más de 3 semanas lloviendo, no ha parado. Recuérdense, la semana pasada teníamos una tormenta que andaba y una vaguada y agua por la zona noreste, Nagua, Samaná, por aquí por el este, toda esa zona. 3 fenómenos, una vaguada, que fue lo que leí, un frente frontal y otra cosa ahí que se me olvidó ya el nombre. Bueno, pero nada, la idea es que mucha agua, 100 milímetros de lluvia habrán de caer, una onda tropical para ayudar, una vaguada y un sistema frontal. Nada más nos faltaba eso. Caos en la frontera por Carrizal en Elías Piña, el cierre. Eso es lo que tenemos. Así están las cosas a nivel local del país con lo del clima, y hay que estar pendiente, pues ustedes saben, en noviembre hemos tenido percances de marca mayor aquí en el país. Acuérdémonos de el año pasado y el anterior, la ciudad, cómo colapsó Santo Domingo. Recientemente sucedía en Santiago. Aquello de Santo Domingo pues se repetía en Santiago. Ahora para estos, bueno, justamente con todas estas lluvias que estamos hablando, hay que estar pendientes. Desde anoche, ayer llovió muchísimo aquí en la capital. Imagínense por ahí si hay 25 provincias en alerta por el comité de emergencia. Está la presa de, ¿cómo se llama?, de Higüey Aguacate, está desfogando, están sacándole, yo no sé qué es lo que están haciendo, si es porque está llena o algo, y alertaban aguas abajo a no estar metido en los ríos. Por ahí, por cierto, esto fue por el Ceibo, fíjense cómo está de la línea, vuelo bajo aquí ahora al noreste, a la zona este, el Ceibo. Unos pescadores fueron arrastrados por una crecida de un río ahí. O sea que por eso les repito, hay que estar pendiente. Bien, eso es local. Ahorita entramos, o pudiéramos de una vez liquidar estas primeras planas para entrar a los temas internacionales, que tengo noticias sobre Trump, sobre Gaza, los palestinos y israelíes, los kuwaitíes que acaban de decir que se retiran como mediadores, los temas de Haití que acaban de psiquitrillar al primer ministro, también lo vamos a comentar, pero déjenme salir entonces de las primeras planas. Ya les decía, caos en la frontera por el cierre del paso de Carrizal en Elías Piña, los fenómenos atmosféricos y un trabajo que dice que los segundos periodos de gobierno resultan los más difíciles. Habrá que preguntarle al presidente si lo está viendo así. Destituyan al primer ministro haitiano, dice el listín, la reforma fiscal en un congelador. A ver, las obras públicas posterga la apertura de la circunvalación de Badí, que le iban a abrir en 2 tramos, ahorita lo comentamos por arriba, también ese tema. Y a ver, el Diario Libre nos dice que la reunión con Abinader entre las causas, pero no, ahí se están matando entre los 9 miembros del consejo ese que dirige Haití. Las lluvias seguirán tras causar inundaciones.
intensa ofensiva en el ejército para poner orden en la frontera. Ojalá y sea no como una carrera de velocidad, sino como un maratón permanente, sistemático, no de un rampión y ya lo dejamos, no. Que eso es lo que acostumbramos a hacer aquí. Cogemos el tema, le sacamos fruto político y después lo tiramos o por conveniencia lo dejamos. Y ese es un tema de nación permanente, permanente. Ni los haitianos se van a ir de su pedazo, ni nosotros nos vamos a ir del nuestro. Y la isla no la podemos cortar por la mitad con un serrucho. Luego tenemos entonces que buscar, idear, crear mecanismos para garantizar la permanencia de nuestra nacionalidad, de la dominicanidad, y que ellos allá puedan vivir y desarrollarse para que no tengan que venir para acá. No lo podemos lograr eso porque nosotros somos un país pobre que no tenemos para nosotros mismos, pero tampoco podemos entonces ser pusilánimes en la aplicación de las medidas que corresponden a nuestro país. Por eso me asombra cada vez que oigo estas propuestas estrambóticas. Una vez andaban dándole un papelito de habitante fronterizo. Ahí está Hipólito diciendo que debemos volver a la época cuando eran los colonos, azucareros, Balaguer, que traían los haitianos en los catarés. Los catarés son esos camiones grandes, los traían, pasaban la zafra y después lo devolvían. Pero eso era un acuerdo que había de gobierno a gobierno. Y el gobierno de allá y el gobierno de aquí entonces aunaban esfuerzos. Ahora el gobierno de allá lo que hace es que los manda para acá, indocumentados. Entonces, para que nosotros los documentemos aquí, no, ya metimos la pata en otra ocasión. Tenemos 200, que todos esos haitianos ahí del equipo de los pro-haitianos, los Juan Bolívar y todos esos, que después de la ley de la sentencia 168.13 del tribunal, del Tribunal Constitucional, hubo que producir una ley, la 164.14, creo que se llama, 164.14, donde se regularizaron todos esos haitianos, se le dio documento de que eran aquí porque habíamos nosotros incumplido y un sinnúmero de cosas para resolver eso y detener la presión de la comunidad internacional y de los pro-haitianos locales. Yo me recuerdo cómo nos matábamos en las redes todos los días. Se hizo ese plan de regularización, pues por ahí anda un paquete de que no han podido cumplir, andan dando documentos por ahí falsos y andan una cantidad, y resulta que en Friusa, en el este del país, en el extremo este, lo más alejado de Haití, tenemos una comunidad que cualquier día eso será un Kosovo cualquiera, porque ahí ni siquiera la autoridad local puede entrar. Un enclave haitiano en el este del país. Vea usted qué cosa. Y entonces hay gente proponiendo fantasías que van en contra de nuestra patria. Bien, entonces así están las cosas. Miren, señores, se había dicho ayer, el viernes hablábamos, ¿verdad?, de la formación, de la estructuración del gabinete que irá con el presidente Trump a administrar los Estados Unidos, y salió a relucir el de Mike Pompeo. Había sido su canciller, su secretario de Estado, y había sido jefe de la CIA también, o sea, un hombre de Trump, pero se peleó en un tramo ahora, durante los 4 años que él estuvo fuera, hasta se habló de que él iba a ser candidato, y Trump, lo más que hay que ser totalmente leal a él, leal como los perros, o sea, de andar lamiéndole a la suela, no puedes tú discernir de él, ni no puedes disentir, ni discernir, ni tener idea propia, ni tú, no, tú tienes que hacer, aunque él esté totalmente equivocado y no sepa de nada lo que está diciendo, tienes que decir que sí, que está bien. Bueno, a Mike Pompeo le pasó eso, y a Nikki Haley, que lo enfrentó hasta el final de la campaña, y lo criticó al final, después de la primaria, después lo apoyó al final, pero nunca la llamaron ni siquiera al cierre de campaña, ni a la convención, ni nada. Y acaba de informar Donald Trump que no van para su gobierno ni Nikki Haley ni Mike Pompeo. Disfruté y aprecié mucho trabajar con ellos, pero en esta ocasión no tendrán cabida en su gobierno, dice él. Ya ustedes saben, eso debe haber caído como un balde de agua fría aquí en el país, porque el caso de Jochi Gómez, que lo trajo aquí a una conferencia al señor Pompeo, y
decíamos, yo sabía que, no sé, yo sabía de que él había tenido esos roces con Trump en los primeros 2 años pasados, de cuando salió de la administración. Y míralo ahí, lo acaba de dejar fuera. O sea que si alguien contaba con que, y que iba a ser ministro de Defensa, sonaba como ministro de Defensa, así como suena Marco Rubio para canciller. Bueno, entonces, se sigue analizando. Ahora los demócratas se están culpando que si fue Biden el culpable por no haberse retirado a tiempo. Yo creo que sí, que no dio tiempo. Kamala compitió con 100 días, no dio tiempo. Además, su estrategia de campaña nunca realmente enfocó a ampliar esa coalición y esa base con los negros, con los latinos, muchos latinos que han votado por Trump, relativamente, ¿no? De los African American, de los negros, igual también consiguió una gran cantidad y de esa manera pues se agenció una coalición similar a la que se había agenciado por el lado de los demócratas Obama en su momento o Biden en el 20 cuando ganó. Porque esa fue la situación. Con el tema de la economía, muchos latinos que vieron llegar todas esas ayudas gubernamentales y venían recordándose de que con Trump no habían tenido esa inflación. Lo que pasa es que esa inflación se generó con Trump y continuó con Biden, con la pandemia. Pero así es la cosa, a unos se benefician y otros se perjudican. Y el machismo, los norteamericanos demostraron que es una sociedad con mucho racismo, con mucha misoginia, con mucho machismo. Y así fueron las cosas. La parte de la economía impactó mucho. Y ahora los demócratas están tirándose las culpas, que si fue esto, que si fue aquello, que si no se hizo una campaña adecuada, que si no se avanzó a ciertos segmentos, si se fueron muy profundos de frenada, como uno decía, en esas políticas de la guerra cultural, más enfocados en esas cosas de los transgéneros, LGTB, que XZ y ese tipo de cosas, y pensando que con el hecho de tener una economía sólida, porque le van a entregar a Trump una economía súper sólida, sin lugar a dudas, 3% crecimiento del producto, excelente. Inflación actualmente en el mes pasado fue 2.4, posiblemente baje a 2.3 en este. Excelente, va a llegar al 2%. El Dow Jones, el índice industrial Dow Jones, había cerrado el viernes en 43,000 unidades. A ver si le digo hasta con exactitud. 42,000 ahora mismo en la bolsa. 42,000 unidades, el Dow Jones. O sea, ustedes pueden ver, la Federal Reserve le acaba de reducir la tasa de interés a 4.5 y a 4.75 el rango. ¿Qué más? El desempleo en 4%, pleno empleo. O sea, una economía con todos los motores prendidos. Entonces, la gente dice, todavía se resientía mucha gente y eso afectó. No supieron explicar, los demócratas no supieron enfrentarlo. Fíjate que las políticas que aplicaron sí son las que han hecho que la inflación se redujera, pero no pudieron explicar las razones por las cuales y venderlo a la población y dar la cara. Y se fueron más en que el tema del aborto va a hacer que las mujeres voten por nosotros, y votaron, pero no tanto como se podía haber pensado. Bueno, ahí están las cosas. Siempre que se pierde hay muchas culpas, pero así son. Bueno, por lo pronto, a nivel internacional ya está Trump conformando su gabinete, y con el tema de Ucrania ya él habló con Putin, le dijo a Putin que no acelerara, que no incrementara. Dice el Washington Post que en la semana pasada hablaron Donald Trump y Putin y que le aconsejó que no intensificara la guerra con Ucrania. Y le expresó su interés de mantener conversaciones para la resolución de la guerra de Ucrania pronto. ¿Se acuerdan que antes eran 24 horas que él la iba a resolver?
Porque una cosa es con guitarra y otra es con violín, para que los inocentes, los incautos, los gallos locos se lleven de esas cosas. Y como Estados Unidos está lleno de eso, de incautos, gallos locos y gente que no se lee en media página, que lo que oyen son canales de noticias que están todo manipuladas, vean usted la cosa. Por lo pronto, él le decía eso a Trump ayer, el jueves, algo así, cuando fue la llamada, y ayer Rusia hizo el mayor ataque con drones a Ucrania, 145 drones. Ucrania le había lanzado como 30 por allá, por la zona de Moscú y eso, pero para que ustedes vean, para que no intensifique la guerra, y miren cómo responde el otro desde allá. Por suerte, queda un 10% de los 61 mil millones de dólares que le aprobaron los Estados Unidos en el Congreso, que duraron 6 meses a instancia de Trump, detenidos el año pasado, de octubre a abril. ¿Ustedes se recuerdan? Y los ucranianos secos, los rusos le tiraban 10 proyectiles y ellos nada más le podían devolver con uno, racionando las municiones. Y ahora Rusia recibió municiones de Norcorea y personal de Norcorea, y ya ustedes ven, y Occidente con los brazos, mantiene a Ucrania con los brazos atados aquí en la espalda, sin permitirle que ataque con los misiles que tienen de largo alcance a objetivos estratégicos en territorio ruso. Por suerte, dice Biden que le van a entregar los 6 mil millones, un 10% que resta de la ayuda militar antes de salir del 20 de enero, porque si la deja ahí, Trump se lo quita de nuevo. Pienso yo, ¿no? Aunque uno nunca sabe. Para el 20 de enero habremos enviado a Ucrania la cantidad total de recursos que el Congreso nos autorizó, dijo Jake Sullivan, el asesor de defensa. Y le dijo al gobierno de Trump que alejarse de Ucrania significaría más inestabilidad en Europa. Yo también lo creo así. Después de Ucrania viene Moldavia, después viene cualquier país del Pribáltico, después va Georgia. Y al final corresponde a Ucrania decidir sobre su propia soberanía e integridad territorial y cómo sentarse a negociar. Lo que tú no puedes es sentarse a negociar desde una posición de debilidad. ¿Y cómo se logra una posición de fuerza? Bueno, dándole armamento para que se puedan defender su territorio, porque ¿quién fue que agredió? ¿Quién violó las fronteras? Rusia. Entonces, esas son las cosas que hay gente que olvida, o pretende olvidar, o quiere olvidar, o manipula deliberada y descaradamente. No, porque quería entrar a la OTAN, tiene todo el derecho. No es un país soberano. Que tiene que tener defensa. ¿Quién le importa eso? Digo, en el sentido de quién, al contrario, si era por evitar que Ucrania entrara a la OTAN y hizo la invasión, generó que 2 países que eran independientes, que no estaban en la OTAN, se incluyeran en la OTAN, que fueron Finlandia y Suecia. Fronteras, por otro lado, en la parte norte. ¿Qué ganó? Tiene su país destruido, va a explotar en cualquier momento, el rublo a 100 por 1, la inflación en 19, la tasa de interés es 19%. Todo es 7% del producto para la economía de guerra. Un país que lo único que produce es combustibles y minerales y materias primas. Cuando acabe eso, veremos la explosión, la implosión de Rusia y su sociedad. Cuando se caiga el Producto Interno Bruto, cuando la inflación se desmadre, porque todo lo que se está pagando es para la guerra, para obtener un 20% del territorio de Ucrania, un país que es inmensamente gigantesco. Pero el problema es la ambición imperial del señor ese llamado Putin. Eso es ahí, en lo de la guerra, los Estados Unidos y el tema. Aquí hay un tema también con Qatar. Qatar es de los mediadores. Ellos, desde el 2012 por ahí, a instancia de los Estados Unidos, abrieron una oficina en Qatar de Hamas. Y Qatar la financiaba, que es riquísimo. Y ha sido el mecanismo para poderse comunicar. Bueno, ahora con la situación del cese al fuego y las propuestas y eso, que no resulta nada, dice Qatar se retira como mediador, ya que mientras ambas partes se nieguen a negociar un acuerdo de buena fe, no podrán seguir el desempeño en su rol de mediador.
O sea, no se va para ningún lado. Como mediador dice ambas partes, porque cuando Estados Unidos propone un plan, o lo rechaza Hamás o lo rechaza Israel. Y no hay duda y no hay diferencias con eso. No tienen por qué aceptarlo, porque eso es lo que es una negociación. Pero habla de la parte de buena fe, o sea que cada uno usa eso como una excusa. Ahora, al retirarse, usted dice, bueno, con razón, porque si ninguna de las partes se pone de acuerdo, ellas no van a seguir. Sí, el problema es que estas no son cosas de que uno se retira, tiene 10 años con esa oficina en Qatar, de Hamás, donde vivía Haniaev, el que mataron allá en Teherán, ¿se acuerda? En Irán, que llegó a la residencia esa especial que tienen y le tenían una bomba debajo de la cama, ese caso, que provocó los misiles que tiró Irán, los 180 misiles aquella vez en abril, ¿se acuerdan? Ah, ok. Bueno, pero esto tiene una trascendencia que va un poquito más allá del hecho me retiro. Dice, bueno, se retiró porque obviamente ninguna de las partes pone de acuerdo, pero cuando Qatar dice que la oficina de Hamás en Doha ya no tiene razón de ser, aunque no le dice que la quita, es tácitamente lo que le está diciendo. Y eso es como sacarle la alfombra de los pies a los Hamás, a los terroristas de Hamás, que son como, se venden como un equipo político, pero son unos aliados de unos súbditos de Irán. Entonces, de que se retira Qatar como un mediador, al hecho de que dice que ya su oficina política en la capital de Qatar, en Doha, no tiene razón de ser, yo creo que es lo más trascendente. Le está quitando un apoyo importante que tenía el grupo Hamás, que está bastante debilitado, ¿no? Destruido prácticamente en la Franja de Gaza. Eso es por ese lado. Pero fíjense ustedes cómo se nos complica a nivel internacional. Veíamos el tema de Ucrania, vemos ahora el tema del Medio Oriente. En Hezbollah siguen descubriendo túneles y los israelíes explotando en la parte sur del Líbano. Y Irán, que no se atreve a retaliar todavía por saber las consecuencias que le esperarían. No sé, estarán esperando, tampoco ellos no van a anunciar cuándo lo van a hacer. Pero ahora el tema, venimos aquí. Ustedes saben la dificultad que dio conformar ese consejo presidencial en Haití, de 9 miembros, todas las cosas que hubo ahí, como una manera de viabilizar la transición democrática en ese país o algo que se parezca. Nombraron a un primer ministro, un señor apellido Conil, Gary Conille. Pero ahí hay un lío a lo interno. Decía el Diario Libre que fue por una reunión con Abinader que lo quitaron. Yo no creo. Ahí tienen un lío porque él quería que el Consejo destituyera a 3 personas, al ministro de Justicia, de Finanzas y de Defensa, no, 4, el ministro de Justicia, el procurador, Finanzas, Defensa y Salud, dice el Miami Herald, y el primer ministro no quería. El Consejo quería que se quitaran esos 3 y 4 y él no quería. Entonces el señor Conil mandó una carta pidiendo la dimisión de 3 de sus miembros del Consejo presidencial que están acusados por asuntos de corrupción. Oiga por dónde que va la cosa. Mientras tanto, entonces el Consejo lo quitó y nombró a un empresario llamado Didier Fils-Aimé, un empresario que sería el sustituto. De entrada, ya el señor Conil dice que aunque el Consejo tiene la potestad para nombrarlo, como lo nombró, él solamente como primer ministro responde al Parlamento. Según su constitución, que esa medida carece de institucionalidad y es un abuso de poder que fue tomado fuera del marco legal y constitucional. Pero eso no es más que otra muestra. Eso es a nivel de tú eres jefe y yo soy jefe en oficina, porque en la calle están las bandas. Mire cómo se paran matando ahí unos con otros por el poder. Este acusa a 3 del consejo ese que se eligió de corrupción, de temas con corrupción, y el otro consejo dice que quiten al de procurador, al de finanzas, de salud y al de defensa. Vaya usted a ver. Entonces ahí nunca acaban los haitianos de ponerse de acuerdo, y decía ahorita esas declaraciones de
el presidente Mejía, proponiendo que volvamos al tema aquel de que nosotros seamos los que documentemos a los haitianos que vienen acá y que le demos un carnet tipo el que se le daba cuando Balaguer, cuando la época, pero aquello se hacía un acuerdo entre Estado y Estado, entre estados. El gobierno de Duvalier, que tenía férreo control de aquel lado, y el presidente Balaguer aquí. Y venían los que venían y se quedaban muchos, pero no se quedaban tantos como vemos ahora, que están todos los campos, la construcción no sin haitianos no funciona. Entonces, pero tampoco podemos permitir que se nos llene el país de haitianos ilegales. Y saludamos la decisión del presidente. También criticó él lo de dar cifras, que eso es... Yo creo que puede ser que no debía haberse dicho 10,000, podían ser 20,000 o 50,000, sin decirlo. Ok, en esa parte yo no entro. Hay quienes dicen que eso lo dijo el presidente Mejía, don Hipólito, porque como un espaldarazo, un apoyo al secretario de Agricultura, que es un hombre de su íntima confianza, al secretario de Agricultura, que había dicho en días recientes que él tenía una gran cantidad de haitianos ilegales, que él metía la mano en candela por ellos, por algunos, qué sé yo cuánto, y que debía dársele como que debía buscársele ese tipo de solución. Están hablando lo mismo. Yo creo que esos no son temas para manejarlo tan a la ligera. Ahí decían los de los bananos allá por Montecristi, ¿qué se llama? Manzanillo por allá, que querían 250,000 haitianos para la operación de su planta. Entonces, cuando aquí hablamos del empleo, entonces, ¿para qué que nosotros producimos, generamos empresas? Y cuando hablamos del Producto Interno Bruto y de la inversión y del crecimiento, es para generación de empleo. Pero es generación de empleo para los haitianos. Yo quiero que entonces me digan a mí qué es. Pero le decía el otro, pero si son 150,000 que se necesitan, ¿por qué que ustedes están pidiendo 250,000? Entonces nosotros tenemos un total descontrol. Por eso decía el presidente del Instituto Duartiano, don Wilson Gómez Ramírez, el ex juez del Tribunal Constitucional, que se debe frenar de manera enérgica la presencia masiva de parturientas, porque estamos hablando de los haitianos que vienen a trabajar, pero y las parturientas que vienen a parir, que las traen deliberadamente, tengo yo entendido que es así. Dice él, si Haití tiene tarifa en sus hospitales que no pueden parir allá, pero vienen aquí porque es de gratis, es un incentivo que le estamos dando. Es como estamos hablando, 2 millones en SENASA, muy bien, pero el SENASA que tú tienes, si no tienes el contributivo, creo que se llama, el que tú pagas un adicional, tú no puedes ir a la clínica. Ahora, con el SENASA tú puedes ir a los hospitales, no te aceptan con el otro. Pero para ir a un hospital no necesita nada de eso, porque ahí entra cualquiera al hospital. Entonces, él tiene razón. Si Haití tiene tarifa para sus servicios, ¿por qué esas parturientas tienen que hacer eso gratuito aquí en República Dominicana? Dígame usted. Instó a las autoridades no bajar la guardia, ni detener el ritmo de deportaciones de ilegales. Y dice, oiga, se debe mantener el control migratorio, ese es el Instituto Duartiano, Wilson. Él es juez del Tribunal Constitucional. Se debe mantener el control migratorio en el país porque no puede haber puntos como Friusa, yo mencionaba ahorita, donde todavía asegura que eso no es objeto de control porque la autoridad no ha podido ingresar. Podemos nosotros darnos el lujo de tener algún lugar en nuestro país, en nuestro territorio soberano, que no pueda la autoridad ingresar. ¿Qué es lo que se está incubando ahí? Ponga usted a pensar, ponga esa cabeza en funcionamiento. Y aquí hay gente que se está haciendo a la sueca. Nos estamos haciendo los suecos, los P, como dicen, y estamos incubando una bomba de tiempo. Ya no es allá, es aquí. Ya no es allá, es aquí. Dice él, son tantos los haitianos que hay en el lugar que reaccionan e impiden a la autoridad ejercer una actuación correspondiente. Cuando él dice que accionan, eso es que agreden a la autoridad. O
O sea, entonces ya podemos decir que perdimos esa zona. Porque si la autoridad nacional no puede controlar a esos ilegales o legales o lo que sea, enclavados en ese lugar, eso es sencillamente una bomba de tiempo. Y las consecuencias serán mucho más funestas. Ya lo hemos visto cuando han ido aquí a la ciudad Juan Bosch a sacar un grupito de haitianos, que han ido 2 vehículos de migración y le entran a pedrar y lo carretean y tienen que salir corriendo, teniendo la Fuerza Armada ahí al lado, la Fuerza Aérea, con un contingente de verdad para meterlo en cintura y agarrarlo y mandarlo todo para allá y que respondan por lo que están haciendo. Entonces, esas son las cosas que uno no puede dejar de mencionar, porque aquí lo que está en juego es la República Dominicana, la nacionalidad, nuestra nación. Aunque usted lo quiera o no entender. Y se quiera plegar a cogerlo suave, y bueno, ¿y qué vamos a hacer por la construcción? Pero en Afganistán, que viven los afganos, los que construyen sus edificios son los afganos. Imagínese usted. En Mongolia, los que construyen sus edificios son los mongolos. ¿Quiénes construyen en Nigeria? ¿Quiénes construyen en Kenia? ¿Quiénes construyen? Los kenianos, los nigerianos, los angoleños. Entonces, ¿por qué aquí tienen que construir los haitianos? Algo hay, no le están pagando lo que se le debe pagar, no se le está dando los incentivos que se le debe dar. Porque en Estados Unidos la mano de obra que llega, los migrantes y los americanos trabajan y construyen muchísimas casas, ellos son los que hacen las casas. Entonces aquí lo que tenemos que entrar a la raíz de los problemas y no venir con soluciones ficticias y raritas que lo que van a complicar más la situación. Eso es como cuando tú agarras el sapo. Si tú agarras un sapo y lo metes en agua caliente, da un brinco. Pero si tú agarras el sapo y lo metes en agua y empieza y le prende la estufa y esa agua empieza a calentarse y va tibia y va calentándose, ahí lo fríes tú, lo sancochas, mejor dicho. Porque se va acomodando y se pone ahí el calorcito y no lo siente. Pero si es agua caliente y tú al maco lo acercas de una vez, de que le dé el calor, brinca. Entonces aquí nosotros estamos como el maco que lo metieron en el agua y le prendieron el fuego. Ahí nos estamos mareando y nos están durmiendo y más haitianos vienen y más haitianos van y más haitianos vienen. Ya nos hemos acostumbrado a ver en la calle. Antes nos escandalizábamos. Antes nos escandalizábamos. Ya lo vemos como algo normal, común y corriente. Parece ser que esa es parte de la estrategia. Vamos a una pausa, venimos en breve. Esto es Economía y Mercado.